Shalom, shalom familia, que el Eterno los guarde, que el Eterno los bendiga, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Iniciamos un nuevo ciclo en estudio de la Torá, un año donde se nos van a llevar 54 parashá. Y vamos a ampliar el conocimiento y vamos a aprender sobre lo que el Eterno nos da a través de sus sagradas escrituras, a través de la Torá. En esta parashá, que es la primera del ciclo anual, que se llama Bereshit, en el comienzo, en el principio, está ubicada en el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 6, verso 8. Dentro de ella se nos va a destacar la creación, cómo se dio la creación, la formación del hombre. Se nos va a hablar del Shabbat, del cuarto mandamiento, ¿verdad? Que ahora es lo primero que hace el Eterno, apartar el Shabbat. Después de eso viene el pecado de Adán y Eva. En el jardín viene la expulsión de ellos del jardín de Edén. Viene el pecado de Caín, con la situación con Abel. Y terminaríamos con lo que es la confirmación de la destrucción del mundo a través de las aguas, ¿verdad? Ahí termina nuestra parasha. Todo esto es el contenido de esta parasha. Dentro de todo esto hay un tema que a mí me gusta mucho y que vamos a tratar de explicarlo un poquito, que tiene que ver con el verso que está, verso 14 y verso 15 de Bereshit. Dijo el Eterno: que haya astros en el firmamento del cielo para distinguir el día de la noche, que ellos señalen las fiestas, los días y los años, y que estén como lámparas en el firmamento del cielo para iluminar la tierra. Y así sucedió. El Eterno crea, y la información que nos da es que crea dos luceros. Eso es lo que nos da la información del verso 14 y verso 15. El Eterno está creando dos luceros. No nos da más detalles, ¿verdad? Pero sí nos indica cuál es la misión de ambos. Por ejemplo, como lo escuchamos ahí, hay una misión muy importante que es para marcar las fiestas. Para marcar las fiestas. En la mayoría de los contextos bíblicos dice estaciones. Entonces ahí se nos va a perder un poquito cuando está esta frase de estaciones, porque podríamos confundirlos o podrían enseñarlos que sería estaciones, se le viene a la mente invierno, otoño, verano y primavera. Pero el contexto real lo que está hablando es de marcar las fiestas del Eterno. Para el Eterno los tiempos son sumamente importantes, sumamente importantes. El cielo proclama la gloria del Eterno y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje y las noches se van dando la noticia, sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz. Resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje hasta los confines del mundo. Allí puso una carpa para el sol, y igual que un esposo que sale de su alcoba, se alegra como un atleta al recorrer su camino. Él sale de un extremo del cielo, su órbita llega hasta el otro extremo y no hay nada que se escape a su calor. La ley del Eterno es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Eterno es verdadero, da sabiduría al simple. Den gracias al Eterno porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Elohim de los Elohines, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor de los señores, porque es eterno su amor. El único que hace maravillas, porque es eterno su amor. Al que hizo los cielos sabiamente, porque es eterno su amor. Al que afirmó la tierra sobre las aguas, porque es eterno su amor. Al que hizo los grandes astros, porque es eterno su amor.
el sol para gobernar el día, porque es eterno su amor. La luna y las estrellas para gobernar la noche, porque es eterno su amor. Ahora entremos un poquito más en lo que es las funciones de estos dos, de estos dos astros que el Eterno forma. Uno, separar el día de la noche. Es la primera función que él tiene según lo que estamos leyendo del texto. Esta separación tiene que ver con la sabiduría, con la luz que es creada. Dice en el Bereshit capítulo 1, dice, separó la luz de las tinieblas. Ahí hay una separación. El Eterno siempre va a trabajar de separaciones. Entonces ahora dice separar el día de la noche. Cuando nos vamos a hablar de día, tenemos que ir del conocimiento del estudio, el conocimiento de la Torah. Tenemos que entender que esta separación nos está llevando a hablar de la sabiduría, la cual va a aumentar día a día con el estudio de la Torah. El ojo es la razón de nuestra luz. Y aunque hay otras funciones, quiero que prestemos atención a esta separación en las palabras de nuestro Rabbi Yeshua. En el capítulo 6 de Mateo, verso 19 al verso 24. No dediquéis vuestra vida a hacer tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido las destruyen, o donde los ladrones pueden hacer un túnel a escondidas y robar. Dedicaos más bien a hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no pueden hacer un túnel para robarlo. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. El ojo es como la menorá del cuerpo. Por tanto, si tienes un ojo bueno, ser generoso, todo tu cuerpo resplandecerá como la menorá. Pero si tienes un ojo malo para ser mezquino, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Por tanto, si la única luz que hay en ti es apagada, qué grande será la oscuridad misma que te rodeará. Ningún esclavo puede servir a dos amos, porque siempre amará al primero más que al segundo, o al segundo más que al primero. De la misma manera, no podréis servir al mismo tiempo al Eterno y a tus tesoros materiales. Vemos que Yeshua aquí está usando la menorá como una referencia para decir qué es lo que nos va a iluminar. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestra iluminación tiene que ser de adentro hacia afuera. ¿Qué representa la menorá? La menorá representa los tiempos del Eterno. En la menorá se encuentran las virtudes también del Eterno. Conocer la menorá nos va a llevar también a conocer los tiempos del Eterno, por la misma razón de las que fueron creados las dos esferas, que una va a representar al sol y otra va a representar a la luna, pero para marcar esos tiempos. Aquí me estoy adelantando un poquito a la segunda parte, o entrando más bien a la segunda parte de lo que tienen que hacer ellos. ¿Por qué? Porque la menorá representa la festividad de Pesach, la festividad de panes sin levadura, la festividad de Bikurim, la festividad de Shavuot, la festividad de Yom Teruah, la de Yom Kippur y por último la festividad de Sukkot. Eso es lo que representa. Incluso en Apocalipsis hay una parte donde dice: no vaya a ser que venga y quite la menorá, tu menorá de enfrente. Y eso tiene que ver con los méritos que nosotros hemos hecho con las obediencias a las fiestas, e ir aumentando nuestra sabiduría. Entonces, la primera de las fiestas del Eterno que hay se llama Shabbat. Es la primera que el Eterno crea. La segunda se llama Rosh Hodesh. Rosh, que es cabeza, y Hodesh, que es mes, cabeza de mes. Es cuando inicia y marca los principios de los meses. Después de ahí venimos las fiestas que les acabo de mencionar. Primero, Pesach. Después, panes sin levadura. Tercero, Bikurim, ¿verdad? Después viene Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot.
leamos un poquito nada más en el libro de Levítico, Vayikra, capítulo 23, pero vamos a leer solo del 1 al 4 para tener información de las dos primeras fiestas. Después, si usted gusta, puede leer todo el capítulo 23 de Levítico de Vayikra y ahí van a encontrar todo lo referente y qué es lo que se hace en cada fiesta. El Eterno dijo a Moshe: habla en estos términos a los israelitas: estas son mis fiestas, las fiestas del Eterno, en las que ustedes convocarán las asambleas santas. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo será un día de reposo, de asamblea santa, en el que ustedes no harán ningún trabajo. Será un Shabbat consagrado al Eterno, cualquiera sea el lugar donde habiten. Cada una de estas fiestas, cada una de ellas, tiene una función en este espacio terrenal para la elevación espiritual de cada uno de nosotros. Pero también algunas de ellas están determinadas para cumplir un propósito específico. Pero hay dos de ellas que son sumamente importantes porque marcan la obediencia de nosotros con el Eterno, de la persona ante el Eterno. Es la obediencia. Por eso es que aunque las otras van a claudicar en su momento, estas dos estarán presentes para la eternidad, porque así está determinado en los profetas. ¿Cuáles dos estamos hablando? Estamos hablando de la semanal y la mensual. ¿Cómo es que se dividen? Porque no se los he explicado, por si alguno no lo tiene claro. La primera fiesta, que es Shabbat, es una fiesta semanal. Después viene Rosh Hodesh, cabeza de mes, que es una fiesta mensual. Y las otras fiestas son fiestas anuales, se celebran una vez cada año. Entonces, en el profeta Ezequiel y en el profeta Isaías se nos van a detallar para los tiempos finales, incluso para la era de los 1000 años con Mashiach, estudiando con él, que se va a celebrar Rosh Hodesh y Shabbat. De Rosh Hodesh en Rosh Hodesh y de Shabbat en Shabbat todos vendrán a postrarse delante de mí, dice el Eterno, y al salir se verán los despojos de los hombres que se han rebelado contra mí, porque su gusano no morirá, su fuego no se extinguirá, y serán algo horrible para todos los vivientes. Así habla el Eterno: la puerta del atrio interior que mira hacia el este permanecerá cerrada durante los 6 días laborables, pero se le abrirá el día de Shabbat. También se le abrirá el día de luna nueva. El príncipe entrará desde afuera por el vestíbulo de la puerta y se quedará de pie junto al poste de la puerta. Los Kohanim ofrecerán su holocausto y su sacrificio de comunión, y él se postrará sobre el umbral de la puerta. Luego saldrá, pero la puerta no se cerrará hasta la tarde. También la gente del pueblo se postrará a la entrada de esta puerta delante del Eterno los Shabbat y los días de Rosh Hodesh. Si nosotros queremos obedecer al Eterno, debemos demostrárselo. Y para podérselo demostrar es que está creado el Shabbat, está creado también Rosh Hodesh, están creados los mandamientos, los preceptos y los estatutos. Nosotros queremos ser sellados, y el único sello que está escrito en la Torah se llama Shabbat. Es el sello de identificación para poder entrar en el grupo, en el tiempo milenial, en el grupo que va a entrar en ese milenio. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer cuando volvemos a las raíces de la Torah, cuando retornamos, hacemos Teshuvah, que es retornar, cuando tomamos el yugo de Yeshua, que mi yugo es ligero, dice Mateo,
cuando tomamos ese yugo empezamos a hacer lo que Él hizo, a caminar por donde Él caminó. Recuerden lo que Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Él nos enseña el camino, ¿verdad? Él nos enseña el camino por el cual nosotros debemos caminar. Él nos dice la verdad, porque todo lo que dice no son mis palabras, son las palabras de mi Padre. Todo lo que yo hablo está en las Escrituras, todo lo que yo hablo lo escribió Moshe, lo escribieron los profetas. Yeshua siempre dijo: yo hablo con la verdad. Y Él es la vida, porque no hay otra forma de poder ser redimidos de los pecados de Caret si no es por ser Él, o por haber muerto Él en el madero. Entonces, en el libro de Hebreos, capítulo 4, del 1 al 13, se nos destaca muy bien lo que se representa el Shabbat, lo que representa estar y entrar en este reposo, lo que representan los tiempos. Por esta razón debemos vivir en temor reverente, no sea que, permaneciendo firme la promesa de entrar en su Shabbat, algunos de entre vosotros parezcan no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha dado la misma promesa del reino como a ellos. Solo que a ellos no les fue de provecho aquella promesa expuesta oralmente, por no responder a sus demandas con la fe obediente necesaria por parte de los que le habían oído. Pero los que hemos respondido con fe obediente, vamos entrando en el Shabbat. De acuerdo con lo dicho: juré en mi indignación, no entrarán en mi Shabbat, aun cuando sus obras fueron consumadas desde la fundación del mundo. Porque así fue dicho en su lugar acerca del Shabbat: y en el día séptimo reposó el Eterno de todas sus obras. Y otra vez en este lugar: no entrarán en mi Shabbat. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y los que antes oyeron la promesa expuesta oralmente no entraron por causa de desobediencia, de nuevo establece un día, hoy, diciendo por medio de David: después de haber transcurrido mucho tiempo, como se dijo antes, si hoy hubiesen puesto atención a su palabra, no endureciendo vuestro corazón como en Meribá, porque si Yehoshua los hubiera hecho entrar en este Shabbat, no habría luego de estas cosas cerca de otro día. Queda por lo tanto un Shabbat para el pueblo del Eterno, porque el que entró en su Shabbat también puede ahora descansar de sus obras, tal como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel Shabbat, para que no caiga alguno en el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra del Eterno es viva y eficaz, y es más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta donde se divide el mundo del alma y el mundo del espíritu, y el de las coyunturas y el de los tuétanos, y es efectiva, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada creado que pueda esconderse cuando se hace presente. Por el contrario, todas las cosas están desnudas y expuestas totalmente a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Como dicen Hebreos, tenemos que tener un temor reverente para obedecer al Eterno, no creyendo que hayamos alcanzado, no nos alcance, y no vaya a ser que Yeshua, cuando dice: en aquel día muchos me llamarán Adón, 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 y yo les diré: apartados de mí, transgresores de la Torá. Que no seamos uno de esos. Por eso es que necesitamos ser obedientes. Todo tiene un motivo, todo tiene un principio y todo tiene un final. Por eso el Shabbat es apartado de los demás días de labor. Es apartado del día 1, del día 2, del día 3, del día 4, día 5 y día 6. Eso fue lo primero que crea el Eterno. Pero esos días van a tener un final. A cambio, el Shabbat es creado aparte porque es algo que no se va a acabar. Vamos a vivir, como dicen Hebreos, milenial.
y después vamos a vivir en Shabbat completo, porque Shabbat se llama reposo con el Eterno. Es vivir con el Eterno. El Eterno está en el Shabbat. Nosotros lo encontramos ahí. Eso es el Shabbat. Ahora, el tercer punto de la creación de estos dos astros solares tiene que ver con mostrar cuándo empieza y cuándo termina el día. Este punto es la definición de dónde empieza el día, el cual es contestado de la misma manera en todos los días de la creación. Dice, y fue la tarde y la mañana, día 1, fue la tarde y la mañana, día 2, fue la tarde y la mañana, día 3, fue la tarde y la mañana, día 4, fue la tarde y la mañana, día 5, fue la tarde y la mañana, día 6. Si nosotros vemos bien en todo el contexto del primer capítulo de Bereshit, ahí nos vamos a ubicar. La cuarta función por la que fueron creados, o porque el Eterno crea estos dos astros, tiene que ver con la definición de cuándo inicia y cuándo termina el año. Ese es un punto súper importante saberlo, porque él marca nuestra manera de vivir. Hay varios principios de año. Por ejemplo, para definir el año del calendario hebreo, vamos a buscar el capítulo 12 de Shemot 1 y 2, y ahí nos van a definir el mes de Abid como el principio del año del calendario hebreo. Ahí está el comienzo de los años, no hay otro. Claro, lamentablemente hay una rama judía ortodoxa que ha tomado Rosh Hashanah o una fiesta como Yom Teruah para decir que empieza el año del calendario, cuando eso sería, eso sería desacreditar al Eterno, llamar al Eterno como mentiroso. Porque el Eterno dijo muy claro en el capítulo 12, 1 y 2, este será el comienzo de los años para ustedes, de su calendario. Bajo ese calendario nos tenemos que regir, no para la fiesta de Yom Teruah. Yom Teruah no tiene que ver nada con Rosh Hashanah. Eso es con lo que luchaba Yeshua. Eso es con lo que tenía que luchar Yeshua en sus tiempos, con mandamientos de hombre versus mandamientos del Eterno. Entonces, principio de año 12, en Shemot 12, verso 1 y 2, mes de Abid, Y para aclararlo mejor, entonces vamos a las escrituras, vamos a ir al capítulo 12, 1 y 2 para leerlo y escucharlo, ¿verdad? Y vamos a ver lo que se tiene que celebrar el séptimo mes, el primer día del séptimo mes, con fundamentos bíblicos, con la escritura. ¿Qué es lo que dice? Vayikra, Levítico, capítulo 23, verso 23. Luego el Eterno le dijo a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto: este mes será para ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año. Digan a toda la comunidad de Israel: el 10 de este mes consígase en cada uno un animal del ganado menor, uno para cada familia. El Eterno le dijo a Moshe: habla en esos términos a los israelitas: el primer día del séptimo mes será para ustedes un día de descanso, una conmemoración anunciada con toque de trompetas, y habrá una asamblea santa. Y el punto número de estas esferas, estas lumbreras, son para mostrar luz en la tierra. Quiere decir y significa que la tierra es obscuridad. Porque si usted quita el sol, quita la luna, ¿cómo queda la oscuridad? ¿Cómo queda la tierra? Quedan totalmente en obscuridad. Y esta es una metáfora la cual también emplea el mismo Yeshua. En el libro de Yohanan, capítulo 8, verso 12, y en capítulo 12, verso 35 al 46, y el Yohanan, capítulo 9, verso 5. Vamos a ver a qué se refiere esta luz. ¿Cuál es esta metáfora que usa Yeshua? Yeshua les dirigió una vez más las palabras diciendo:
Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces Jesús les dijo: todavía por un poco tiempo esta luz entre vosotros. Andad mientras tenéis luz, para que no os sorprenda la oscuridad, pues el que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis luz, poned vuestra confianza en ella, para que lleguéis a ser hijos de luz. Estas cosas hablaron Yeshua, y retirándose se escondió de ellos. Esta luz, esta hora, es esto que irradia. Por eso nosotros debemos ser luz para las naciones. Tenemos que llevar la palabra del Eterno a las naciones, la verdad del Eterno a las naciones. Hay tres cosas que usa el Eterno. Primero, en la formación del mundo, dice Bará. Esto significa creó. ¿Qué significa crear? Dar o hacer algo que no existía. También dice asa, que significa hizo, llevó a cabo, perfeccionó en su estado óptimo. Quiere decir que ahora le dio forma, ahora lo utilizó de una manera real. Lo que creó, ahora lo utilizó, le dio forma en su estado óptimo. Y la otra que nos encontramos se llama Yetzar o Yatzar, que es formar, moldear. En el cuarto día el Eterno hizo el sol, la luna y las estrellas. No las creó, sino que las hizo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ya existía todo el material necesario desde el primer día. El primer día lo que el Eterno hizo es crear. Y después empezó a formar con lo que ya había creado. Es algo que es sumamente importante conocerlo. Y el profeta Jeremías, capítulo 31, verso 35, el Salmo 148, del verso 3 al 6, nos amplían un poquito este proceso. Así habla el Eterno, el que puso el sol para alumbrar el día, la luna y las estrellas para iluminar la noche, el que agita el mar y ruge en sus olas. Su nombre es el Eterno de los ejércitos. Si este ordenamiento dejan de regir delante de mí, oráculo del Eterno, entonces también la descendencia de Israel dejará de ser para siempre una nación delante de mí. Aleluya, alaben al Eterno desde el cielo, alábenlo en las alturas, alábenlo en todos sus ángeles, alábenlo en todos sus ejércitos, alábenlo sol y luna, alábenlo en astros luminosos, alábenlo en espacios celestiales y aguas que están sobre el cielo. Alaben el nombre del Eterno, porque Él lo ordenó y fueron creados. Él los afianzó para siempre, estableció una ley que no pasará. La creación toda en sí tiene un solo propósito, y es sobresalir de la oscuridad. Por eso es que se crean estas dos esferas, para que nosotros podamos salir de la oscuridad. Ese debe ser también nuestro propósito: salir de las tinieblas, salir de la oscuridad, ser luz para las naciones, que es un mandamiento que el mismo Yeshua nos dice: vayan, sean luz para las naciones. Tenemos que ser luz para las naciones en tiempos más difíciles como los que estamos ya empezando a vivir, como lo vamos a ver en la Parashá Noach. Tiene que ver con lo que está pasando actualmente. Tenemos que ser luz para las naciones. Tenemos que tratar de hablar con la verdad, pero más que hablar, ser ejemplo. Ser ejemplo. Ser ejemplo para las demás naciones de la tierra. Ser ejemplo para nuestros familiares. Ser ejemplo para nuestros amigos. Ser ejemplo para nuestros conocidos. O ser ejemplo para las personas que nos topamos en el diario vivir. Somos llamados
a ser apartados de las demás naciones de la tierra, para poder llevar esa luz, llevar esa hora, para poder relucir, para que nuestra menorá resalte. Que el Eterno los guarde, me los bendiga y nos vemos prontamente en el estudio de la Parashá Noach.